en PDF. El primero en PDF es la clase de hoy, es decir, lo que vamos a compartir. El segundo, como es tan extensa el tema de hoy, le hice un resumen, y ese resumen que está en Word es para que ustedes lo lean antes de la clase de la semana que viene, que es la última. Se traten de leerlo, por favor, porque si no, no van a entender. No entender, pero no van a agarrar más de lo que queremos. Y yo sé que es imposible aprenderse todo de memoria, ¿no? Pero por lo menos uno tiene lo fundamental de cada periodo y al mismo tiempo el deseo de seguir explorando este tema e investigando. Entonces, la clase de hoy, que es la número 9, todos ustedes tienen ahí el material, lo puse en el grupo, es el racionalismo, el liberalismo y el progreso de las misiones, desde 1648 a 1914. Y en este periodo, la razón y la ciencia están en la relación bíblica y la fe. Y al mismo tiempo es un periodo donde entra en escena la tolerancia religiosa. La primera parte de este periodo es de 1648 hasta el 1789. Y esa fecha es importante, 1789, porque fue la fecha que marca el triunfo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que fue un acontecimiento en Europa bien importante. Y esta primera fase de este periodo cubre desde el final de la Reforma Protestante, que a su vez culminó con lo que se conoce como la Paz de Westfalia, después de 30 años de guerra entre católicos y protestantes. Hubo algo que no mencioné la clase pasada en la Reforma, o lo mencionamos, pero no entramos en detalle. Y es que la Iglesia Católica Romana, después de la Reforma Protestante y en los años posteriores, hizo lo que se conoce como la Contrarreforma, y es conocido como el Concilio de Trento. En este Concilio de Trento, la Iglesia Católica elaboró y consolidó la doctrina que iba a presentar, en contraste a lo que había salido de la Reforma Protestante. Ahora, entrando en este periodo, después de estas guerras entre protestantes y católicos, que culmina lo que se conoce como la Paz de Westfalia, el cristianismo se vio atacado por el racionalismo, pues este movimiento, yo puedo decir filosófico, trató de reemplazar la fe cristiana. Y había algo básico en todo esto, y era que para muchos, lo de este movimiento racionalista, para muchos, lo que no podía ser explicado lógicamente, entonces no era posible, o lo que no podía ser explicado por medio de la razón no era posible. Y dentro de todo eso entraban los milagros y todo lo sobrenatural. Si lo sobrenatural que está en la Biblia, todos los milagros y todos esos eventos extraordinarios que están en la Biblia, no pueden ser explicados lógicamente o por medio de la razón humana, entonces no pudieron ser posibles. Entonces de ahí, más adelante, en el siglo XVIII, principio del siglo XIX, y ahí surgen movimientos liberales que tratan de desmitologizar la Biblia, o decir que la Biblia tiene mitos
y que hay que quitar esos mitos. Y de ahí, entonces, hay un movimiento que surge llamado Nueva Ortodoxia o Neortodoxia, que trata de luchar contra el liberalismo que atacaba la revelación bíblica, y el padre de la neortodoxia, Karl Barth, trató de luchar contra todos estos movimientos liberales, pero en su intento de luchar contra estos movimientos, él falla en algo, y es que él dice que la Biblia no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces, Karl Barth y la neortodoxia fue buena, pero no fue la solución a largo plazo, porque tampoco creyó plenamente en la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, este movimiento racionalista, que fue impulsado por diferentes filósofos en todo este periodo, hizo que el cristianismo reaccionara. El cristianismo bíblico que retomó el Nuevo Testamento en los días de la Reforma, entonces reaccionó y respondió al racionalismo con al menos tres cosas. Primero, el movimiento del pietismo y la experiencia religiosa personal en lugar de las creencias dogmáticas de la fe. O sea, la fe, para el pietista, la fe era algo personal, era un asunto del alma y subjetivo, y no algo objetivo con proposición, como enseña la palabra. Esto fue bueno, pero fue malo al mismo tiempo, porque la fe, nosotros sabemos que la fe es un asunto personal entre Dios y nosotros. Nosotros conocemos a Dios y creemos en Dios porque su revelación nos habla, y por medio de esa revelación nosotros podemos conocer a ese Dios y tener nuestra fe personal en él. Pero la fe, más que algo subjetivo, es algo objetivo. Es decir, no se trata de mí solamente, ni siquiera se trata de mí en primer lugar. Se trata de Dios y de su revelación y de lo que yo puedo conocer de Dios a partir de su revelación escrita, que es la palabra de Dios, que para nosotros es verdad, y por eso creemos en la inspiración plenaria, verbal y dinámica de la Biblia. En segundo lugar, el avivamiento dentro de la iglesia, tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, para combatir la apatía y el secularismo producido por el racionalismo. Es decir, vamos a ver en este periodo cómo en Inglaterra hubo un movimiento dentro de la iglesia anglicana, pero sale de la iglesia anglicana, y es el movimiento conocido como el metodismo, fundado por Juan Wesley, su hermano Carlos, y también John Whitfield, no Wycliffe, el que le mencioné la clase antes pasada como pre-reformador, sino Whitfield, otro Whitfield. ¿Cómo? Whitfield, así mismo. Estos se encargaron no solamente de llevar a la iglesia hacia afuera, sino que se enrolaron también, sobre todo los Wesley, misiones que eran en América. Sí. Vieron en Inglaterra, y también en hombres que salían de la iglesia anglicana, junto con otros grupos que existían como los puritanos, los bautistas, que no lo mencioné, ya estaban llegando aquí, las primeras colonias, estaban sentados aquí en Rhode Island y en otras partes de Estados Unidos. Hubo un despertar, y este despertar fue el que combatió con este racionalismo. Es decir, lo que puede combatir todavía hoy, si nosotros miramos así, lo que puede combatir con la apatía, fíjense aquí dice que esto combatió la apatía, el secularismo y el racionalismo. Es decir, la apatía es como la indiferencia a la fe. El secularismo es el interés por las cosas de afuera y Dios en un segundo plano. Y el racionalismo
era la filosofía que estaba luchando, que trataba de suplantar la fe, sin la razón por encima de la fe. Entonces, ¿qué hicieron los Wesley? Salieron de los púlpitos y fueron a los campos. Y los biógrafos narran que ellos predicaron no sé cuántos sermones, andaban a caballo por todo Inglaterra, iban predicando, y Whitefield también fue un predicador que atraía multitudes, y entonces este movimiento con los Wesley vino aquí a Estados Unidos. No era un movimiento con una liturgia formal, no había un movimiento de predicación constante, de búsqueda de Dios, de oración, y mucha gente en este tiempo por medio de conocer al Señor. Ahora, en tercer lugar, la otra reacción del cristianismo fue la tolerancia religiosa para todos los creyentes. Recuerden que yo dije la semana pasada que las iglesias nacionales salidas del catolicismo en la Reforma persiguieron también, como los católicos los persiguieron a ellos persiguieron a grupos en sus propios países. Por ejemplo, en Alemania fueron perseguidos los anabautistas. ¿Por qué? Porque tenían posturas diferentes a la iglesia luterana, fundada por Lutero, en cuanto al bautismo. Eran radicales en cuanto al bautismo. Lutero no se opuso al bautismo infantil, y esta gente se oponía al bautismo infantil. Lutero tenía cosas en su liturgia y dentro de su creencia que estos anabautistas no creían, y por eso persiguieron a esta gente. Muchos creen que cuando Lutero se pone de parte del elector de Sajonia y otros príncipes, otros nobles, una revuelta tuvo contra algunos campesinos allí. Estos campesinos reclamaban también mejor salario, o, no sé, entregar menos de la cosecha. Estos campesinos también eran anabautistas o anabautistas. Entonces, Lutero dijo: maten a sus perros. Pero lo mismo pasó en Suiza y en Ginebra con Juan Calvino y el sistema del presbiterianismo que se había construido. Y Zwingli también, ahí persiguieron todos los que se oponían a ellos. Hubo persecución, en esta época hubo persecución, no solamente la guerra entre católicos y protestantes que termina 30 años de guerra, que termina con la paz de Westfalia, sino que hubo persecución de estas iglesias nacionales contra grupos que no eran los nacionales. Entonces, una de las cosas que dijimos la semana pasada, que es importante, es que la reforma, las iglesias de la reforma, estaban unidas al poder político de esas naciones. Por ejemplo, en Inglaterra también hubo persecución contra los puritanos ingleses. ¿Por qué? Tal vez no tan cruda como en Alemania, en Francia, en Suiza, pero sí hubo persecución, porque la iglesia de todas estas que salieron de la reforma, la iglesia que más siguió pareciéndose y aún todavía hoy más se parece a la iglesia católica es la iglesia anglicana, que aquí en América se conoce como iglesia episcopal. Entonces, los puritanos ingleses, como después los bautistas, eran más bíblicos y no veían la liturgia como ellos, no practicaban el culto como ellos. Eso también fueron objeto de intolerancia. Por eso en el siglo XVII, cuando llega el Mayflower aquí, vienen con esa gente que venían qué cosa, buscando libertad, porque en su nación, a pesar de que había habido una reforma, que dijimos que en Inglaterra fue diferente al resto de Europa, porque hubo un interés más político y más personal de Enrique VIII, Enrique IV, que religioso, ¿no? Él quería divorciarse, casarse, rompió con Roma, y hizo que el obispo Tomás Cranmer rompiera. Y entonces en Inglaterra el rey era la cabeza de la iglesia. Sí, pero se llama iglesia anglicana, iglesia nacional de Inglaterra. Ahora hubo un movimiento en Escocia, en Irlanda,
vimos cómo en otras partes de Europa se propagó la fe. Ahora, volviendo a este punto, quizá los cuatro principales factores que contribuyeron a la era del racionalismo, es decir, en esta era la iglesia se vio atacada por la ciencia. Nosotros sabemos que no somos acientíficos ni estamos en contra de la ciencia. Y la ciencia a nosotros nos ayuda a corroborar lo que creemos en la palabra del Señor. De hecho, si usted busca un libro que es bien viejo, pero no sé si han hecho algunas actualizaciones y la Biblia tenía razón, ese libro demuestra cómo descubrimientos arqueológicos y cómo otros datos científicos muestran que los eventos bíblicos, incluso geográficos, que para muchos eran erróneos, son correctos. A la luz de la ciencia, la Biblia era de todo esto, sin ser un libro de ciencia. Ahora, ¿cuáles fueron o qué influyó en este movimiento del racionalismo? Bueno, primero el Renacimiento, y eso lo vimos antes de la Reforma, el movimiento renacentista. Es decir, el deseo por volver a aprender, el deseo por darle al hombre el lugar principal, no tanto a Dios, el valor de las instituciones, las letras, etc. Eso lo vimos en la era pasada y todavía estaba vigente. Es decir, la imprenta ayudó a que se propagaran todas las enseñanzas de los renacentistas, además de la Biblia, que fue el libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. En segundo lugar, la guerra de religión. Sí, luchas por más de 100 años que se llevaron a cabo durante este tiempo en el continente europeo. Persecuciones, fanatismo religioso, intolerancia, todo esto dejó de tener sentido para muchas personas y al negar la libertad religiosa, para ello era irrazonable. Como si salimos de la Iglesia Católica perseguidos, vamos a perseguir a otros que creen en Dios como nosotros, en Cristo como nosotros, aunque tengan otras expresiones. Y hay un dato interesante de la Iglesia Luterana. Hay dos mártires anabautistas. Puede decir anabaptista o anabautista. Está bien dicho de la otra manera. Hay dos mártires del luteranismo. Uno se llama Félix Manz y otro Baltasar. En el libro que le mandé, por ahí está. Félix Manz y el otro son nombres raros. Baltasar Mayer. A Félix Manz lo ahogaron en el río Rin. Lo lanzaron amarrado y lo lanzaron ahí para bautizarlo, ¿no? Supuestamente, para ahogarlo. Porque Lutero cree en el bautismo infante, también el bautismo por aspersión. Y este hombre rebautizaba. Por eso era anabautista. Y es interesante también esto, ¿no? El nombre surge despectivamente, no como algo, los luteranos, los calvinistas, que al principio no se llamaron calvinistas, ¿no? En Suecia, Suiza, Francia, sino reformados, llamaban, y después sistemas presbiterianos. Pero estos sí lo llamaban anabautistas despectivamente, llamaban así. Y dentro de estos grupos anabautistas habían algunos más radicales, habían algunos más carismáticos y habían unos que muchos creen que no eran anabautistas, pero los libros de historia lo ubican como anabautistas, que son los menonitas. El líder de los menonitas, menos Simmons, sale de los anabautistas, pero sale porque la mayoría de los anabautistas peleaban. Pero los menonitas, ellos eran pacifistas. Ellos, todavía el día de hoy, ellos no portan armas, ellos si tienen que pasar el servicio militar lo pasan, pero no con armas. Es decir, yo paso el servicio, pero úsenme lo que quieran, pero yo no porto armas. Y es interesante la historia de los menonitas, que muchos la unen a los Amish, pero no tienen nada que ver con los Amish. Los menonitas son primo hermano de los anabautistas. Y muchos creen que con el éxodo y la emigración
de cristianos perseguidos de Europa, también llegaron un grupo de menonitas a la región de Plymouth y ahí se asentaron. Por eso aquí en Estados Unidos, en la parte norte de la nación, hay muchos menonitas. Aunque creo que no sé, aquí en el sur de Estados Unidos sí tienen muchas iglesias, ¿no? Ellos fueron no solamente vinieron al norte de Estados Unidos, fueron también a Sudamérica. Sería interesante investigar sobre eso. Nosotros conocemos a un hermano que trabaja incluso con una agencia misionera menonita, Marvin. Entonces los menonitas son primos de los bautistas, porque ambos tienen en común a los anabautistas. Ahora, número uno, todo este movimiento renacentista, que fue un deseo de volver a la filosofía, a las artes, a poner al hombre en primer lugar y no a Dios, contribuyó con el movimiento racionalista del siglo XVII en adelante. Segundo, las guerras. Es decir, mucha gente hizo que las pugnas entre católicos y protestantes, entre protestantes y otros grupos que supían a la intolerancia religiosa, cuestionaran a Dios, como pasó en el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, que nació supuestamente cristiana, se enrolaron en esto. Y esto es interesante porque nosotros que creemos en Dios sabemos que cosas pasan así, pero el que no es creyente cuestiona cómo es posible. Por ejemplo, cuando hablamos de la Inquisición, que le pasamos por arriba a la Inquisición, pero ¿cómo es posible que en el nombre de Dios se hayan hecho tantas cosas? En la introducción de la semana pasada hablamos de la conquista de América. Aquí vinieron los conquistadores con los sacerdotes, vinieron con la espada y la cruz a obligar a ser cristianos a los nativos de esta tierra. Entonces, bueno, nosotros sabemos que en el nombre de Dios se han hecho grandes barbaridades y estas barbaridades ayudaron a que este movimiento progresara en Europa. Fue la época del desarrollo de las universidades también. En tercer lugar, el desarrollo de la ciencia. La ciencia moderna como disciplina comenzó a abrirse paso a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y la gente estaba en general fascinada con la posibilidad de aprender acerca del mundo, acerca del universo, y esperanzada en que quizá la ciencia, y ya no la religión, pondría en manos del hombre la llave para vivir en paz, felicidad, prosperidad. Para muchos la ciencia se convirtió en un Dios. Y nosotros sabemos que estamos hablando del final del siglo XVI, principio del siglo XVII. Estamos en el siglo XXI. La ciencia de allá acá, sobre todo en los últimos 50 años, es decir, yo no llevo todavía 50 años, ni Juan tampoco, ni ese niño que está ahí. ¿Qué otro tiene, hermano? Ni yo tampoco. Y yo, Charlie, que tú tienes más de 50, ¿no? Y aquel también. Entonces, ante nosotros nacer, es decir, hace 50 años, en 50 años, es que ha habido una evolución en la ciencia más grande que en toda la historia de la humanidad. Pero en este momento, por ejemplo, hubo un avance como en los siglos anteriores no había visto. Aquí le voy a mencionar más adelante algunos, ¿no? Entonces la gente estaba con los descubrimientos, con el lanzamiento del descubrimiento de América y con todo esto, la gente estaba, como diría, obsesionada y pensaban que, bueno, la ciencia nos va a ayudar a alcanzar más de lo que hemos alcanzado con Dios. Sabemos que conocemos eso o pensamos en eso, lo que estamos repitiendo el patrón de Babel. El hombre quiso construir una torre para ser como Dios, ¿no? Y sabemos que nada va a suplantar a Dios. Puede ser que la esperanza de vida en esa época era 60 años o 50, tantos años, o 70, porque ahí vemos, pero ahora la esperanza de vida a lo mejor es mayor, ¿no? 78, 80, no sabemos. Pero eso no es nada delante del Señor. Es decir,
más de nada. Entonces, en este tiempo hubo personajes importantes, por ejemplo, que fueron, ¿cómo decir?, defensores y propulsores de este movimiento nacionalista. A Nicolás Copérnico, que fue el que puso el sistema planetario y puso la teoría, expuso la teoría de que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y los planetas. Y también de que la Tierra no era plana, sino que era redonda. La Iglesia Católica lo quiso quemar. Y no pudieron quemarlo, pero sí quemaron a Galileo Galilei, que siguió sus enseñanzas, por decir que la Tierra es redonda, ¿no? O sea, la iglesia Católica se oponía a estos movimientos racionalistas y a los adelantos científicos, se oponía bruscamente. La Iglesia protestante y los otros grupos se oponían, pero no reaccionaron tanto como la Iglesia Católica a estos movimientos, ¿no? Entonces esto fue muy interesante. También Juan Kepler, finales también del siglo XVI, del siglo XVII, se considera el iniciador de la astronomía moderna, basada en las observaciones hechas por el danés, un nombre raro ahí. Kepler renunció sus 3 célebres leyes sobre el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Galileo Galilei, físico y astrónomo, inventó el telescopio y despejó el camino de la mente humana para ponderar el origen del hombre. Isaac Newton, en términos matemáticos, Newton explicó cómo funcionaba la ley de gravedad al unificar y armonizar el universo. La gravitación era el principio operativo de la ley natural que mantenía todas las cosas unidas. Tal vez Newton fue uno de los físicos más importantes, es uno de los físicos más importantes de la historia. Es decir, la ley de gravitación universal. Todos estamos bajo esa ley en el universo. Y de hecho, si ahora usted suelta algo, se cae por esa ley de gravitación universal. Pero en la parte, estos más bien fueron en la parte física y astronómica. Con esto hubo sus cosas, pero en la parte filosófica, hubo 2 filósofos alemanes, hubo más, aquí lo menciono rápido, pero por ejemplo, Juan Locke y René Descartes fueron un desafío porque trataron de armonizar la fe con la religión. La fe con la religión. Y básicamente los dos tenían la misma postura. Por eso no mencioné nada de Juan Locke y hablé de Descartes, porque básicamente era lo mismo. Enseñaban que a través de la ciencia y la razón podía conocerse a Dios. Es decir, ellos no eran ateos, pero ellos decían que la Biblia no es tan importante, porque a través de la ciencia y la razón podemos conocer a Dios. De manera que para Descartes la revelación divina en la Biblia ocupaba el asiento de atrás, pero la razón ocupaba el asiento de adelante. Es decir, es importante la Biblia, pero más importante que la Biblia es la razón y la ciencia. Dios existe y podemos conocer a Dios por medio de la ciencia y de la razón, en primer lugar. La Biblia sí, pero la Biblia no es tan importante. Entonces, esta gente que creían en Dios, mi pregunta a ellos es, bueno, ¿qué Dios tú crees si la Biblia es la que revela a ese Dios que nosotros debemos creer? ¿En qué Dios tú crees? Entonces, ellos no negaron a Dios, pero tenían una idea de Dios y un Dios que realmente distaba mucho del Dios del cristianismo, del Dios de la Biblia. Pero como la ciencia y el método racionalista estaba en lucha contra la fe cristiana, muchos los vieron a ellos como salvadores de la fe al no negar a Dios. Pero yo creo que más que salvar la fe, hicieron daño, porque usted no puede conocer a Dios verdadero si la Biblia no la abre, no la lee y no la predica. Ahora, hubo otros filósofos, pero quiero mencionar, para no demorar mucho aquí, tal vez el más grande en este tiempo, padre del racionalismo, conocido así como Immanuel Kant, pero también conocido como el
el padre de la filosofía moderna. Immanuel Kant, sugirió que el conocimiento no era una revelación, sino que se obtenía interiormente a través del sentido de la persona. Ahora, para Immanuel Kant, no podemos conocer a Dios realmente, solamente podemos tener percepciones morales internas de Dios. Es decir, nunca conoceremos quién es Dios, pero podemos percibir a Dios. Yo pensaba eso de todo, ¿no? Esa era la filosofía. La definición de él. Sí. Pero lo interesante de Kant es que en uno de sus últimos escritos, donde él sigue defendiendo la razón, pero él dijo que lo que había defendido por años no era tan fuerte. O sea, él dice, hay razones que el corazón humano no puede comprender. Por esta razón, la razón es débil. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que él defendió y habló y enseñó, se dio cuenta que la misma razón es subjetiva, porque yo puedo razonar de una manera, tú de otra, y al mismo tiempo no hay una fortaleza, es débil, porque todo el mundo no tiene la misma capacidad de razonar, pero al mismo tiempo la razón, por nuestra razón, por nuestro raciocinio, nuestro convencimiento, no podemos obtener una idea definida de algo que decimos que creemos, y que la Biblia sí lo presenta como algo definido y objetivo, que es Dios. Y al mismo tiempo él dijo que la religión es básicamente una reflexión de la moral innata del hombre. Es decir, él decía, todo el ser humano tiene la idea intuitiva de Dios, de un Dios. Y por eso el ser humano puede reflexionar sobre ese Dios y sobre la moral que cada cual tiene. Ahora, yo creo que todos tenemos la idea intuitiva de Dios, ahí no estoy en contra de él, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Sí me entienden esa parte? Incluso hay un salmo, no sé si es el 14, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede negar que un ser supremo existe si no cree en ese ser supremo? Eso es una contradicción. Usted no puede negar que algo a lo que usted se dirige como ser supremo existe cuando al mismo tiempo usted no cree en ese ser supremo. Entonces, es lo que David trata de recoger. Dice el necio, en su corazón no hay Dios. Entonces, Immanuel Kant decía, tenemos la idea intuitiva de Dios y la religión es básicamente una reflexión de la moral innata del hombre, pero la pregunta sería, ¿por qué? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y al ser creados a imagen y semejanza de Dios, podemos tener esa hambre, esa sed de Dios. Y hasta que nuestra hambre y sed de Dios no sea saciada por medio de Cristo, vamos a querer seguir buscando. Y es por eso que la gente busca otros dioses y busca saciar esa hambre y esa sed con otros dioses. Incluso algunos que son creyentes tratan también de saciar esa hambre y esa sed con otros ídolos que tienen, como lo que Víctor ha hablado sobre los ídolos del corazón. Entonces, pero es interesante que fue Immanuel Kant, como decir, el principal, el padre de la filosofía moderna, y que con este movimiento cautivó a muchas personas, incluso dentro de la iglesia, dentro de la fila de la iglesia. Estos son algunos de los filósofos más importantes en este periodo. No hay un resumen extenso, sino breve. Pero para mí de todo, aparte de esto que mencioné, creo que Isaac Newton es el más importante de los físicos, de los científicos y de los filósofos, Immanuel Kant. No tiene la fecha. Siglo XVII. Después puedo corroborar, pero mira, no lo puse ahí. En el 17. Sí. Entonces,
Vamos a ver ahora el surgimiento de algunas denominaciones que además de estas iglesias que salen de la Reforma y otros grupos que mencionamos como los menonitas, como los anabautistas, como los puritanos, surgen en Europa y luego emigran aquí a Estados Unidos. Por ejemplo, los bautistas, no voy a hablar ahora porque vamos a hablar un poquito más adelante, pero un grupo importante en este periodo fue el movimiento cuáquero, conocido también como Sociedad de los Amigos. Sociedad de los Amigos. No sé cómo en inglés se dice los cuáqueros. Cuáqueros también. Es un nombre inglés. Como el cuáquer que tomamos ese. Ok. Bueno, miren, yo conocí de primera mano en Cuba a los cuáqueros. En Cuba le decían los amigos. Porque tenían en la provincia de Holguín, en la costa norte, una iglesia con un campamento. Y fuimos al campamento a algo. Y ellos tenían un servicio, nos van a usar el templo todo, pero ese día teníamos un servicio en la tarde de ellos, de los cuáqueros. Y yo me colé en el servicio para ver, porque había oído hablar de ellos. Entonces, y después me puse a hablar con el pastor. Y el servicio de ellos es un servicio que no es programado. Es decir, ellos se sientan allí, empiezan como orando, y el que quiera orar, ora. Si quiera pararse de una lectura bíblica, se para, según el Espíritu le diga. Lee la lectura bíblica. Y después el pastor, que nunca programa lo que va, abre el texto y comparte un mensaje. Ya, se acabó. Y cuando vi eso, me puse a investigar, ¿no? Sobre, bueno, ¿por qué lo hacen? Y hablé con el pastor. Se me dijo que ellos tienen dos tipos de servicios, el programado y el no programado, pero que generalmente los que prevalecen son los no programados. Ahora, cuando me puse a investigar de los cuáqueros o los amigos, estos puntos que están aquí, por ejemplo, lo mantienen todavía hoy, hasta el día de hoy. Es interesante que todavía hoy lo mantienen. Tuve también una iglesia aquí en Estados Unidos de ellos y básicamente es así. Por ejemplo, ellos rechazan la iglesia organizada. Ellos no tienen la estructura que tenemos nosotros de departamento, de comisiones, de foro dominical. No. Y tal vez usted diga, bueno, eso es orgánico. No tanto. Le voy a decir por qué. Es decir, es bueno, pero algo orgánico es algo que aunque no esté muy estructurado, va creciendo, se va uniendo a otro. Pero en el caso de ellos, a las iglesias cuáqueras, o se puede decir así, de los amigos, se han ido prácticamente extinguiendo. Y son más iglesias que hacen trabajo social que iglesias que dan el evangelio. Entonces, yo creo que si queremos dar un evangelio integral, sí es bueno servir a la comunidad, ayudar al pobre, pero sin perder de vista, tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y aún, y esto lo digo en cualquier lugar que vaya, aún los que abogan porque todo es orgánico, tienen que tener también cierta estructura, aunque sea simple. Por eso me gusta el libro de Iglesia Simple. Es decir, cierta estructura, aunque sea simple, ellos no tienen nada. Es el predicador, el pastor, y sí tienen también gente, ¿no? El tesorero, etcétera, pero en cuanto al servicio, no tienen grupo alabanza, no tienen el canal devocional, es así. Es lo que se designa. Entonces rechazan, y para mí aquí esto es importante, rechazan la Biblia como objetiva y revelación completa. Para ellos la Biblia ocupa el segundo lugar después del Espíritu Santo. Es decir, ¿cómo hacen estos cultos no programados? Ellos se sientan, primero tienen un tiempo cada uno de oración, y lo que el Espíritu le diga, eso ellos se paran y dicen. La Biblia dice que el Espíritu del profeta se sujeta al profeta. Pero también la Biblia dice que tenemos que hacerlo todo con orden, ¿no? Yo me he metido en dos iglesias, una en Cuba y una aquí en Estados Unidos, muy parecida en cuanto a esto.
Yo recuerdo una historia de un pastor que se reunió con varios pastores y le dijo, no, yo nunca estudio. Yo el domingo voy y hago la Biblia donde me sale y predico. Y había un hermano de su iglesia que estaba ahí y le dijo, por eso, pastor, nunca entendemos nada de lo que usted predica. No sé, es decir, en Cuba decimos una frase, no tan calvo que se le vean los sesos. No sé, ¿tú crees que lo institucional mata? Pero tienes que tener cuidado con no tener un orden en lo que hagas. Se falta un orden. Entonces, para nosotros hay tres grandes principios del protestantismo que sostenemos. Número uno, Biblia superior a la tradición. Número dos, fe superior a las obras. Número tres, el pueblo superior al clero, porque todos somos sacerdotes. Entonces, cualquier denominación que nos diga a nosotros, no, la Biblia para mí no es la palabra de Dios, ni es lo primero. Perdón. La Biblia para mí no es la palabra de Dios. Ni es lo primero, el Espíritu Santo, lo que el Espíritu primero me diga, esa gente está descartada. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Toda escritura es inspirada por ¿quién? Por Dios. Soplada por Dios. Los santos hombres fueron hablados, inspirados por el Espíritu Santo. Las palabras que Dios ha escrito son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia porque él fue el que usó a diferentes hombres en diferentes épocas para que nos llegara esta revelación escrita. Y por eso creemos en la inerrancia de las escrituras. Entonces, el no creer que la Biblia es la palabra de Dios y que está por encima de todo es un problema. Entonces, el decir que la Biblia no es objetiva ni es completa es no querer la Biblia como palabra de Dios. Y es lo mismo que dijo Karl Barth, que fue el padre de la neortodoxia. La neortodoxia surgió en un momento en que el liberalismo estaba llenando todas las universidades de Europa en el siglo XVIII, principio del siglo XIX. Fue buena la neortodoxia, pero ¿dónde se quedó con Karl Barth? En que Karl Barth dice la Biblia no es la palabra de Dios, la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso es un error. Nosotros creemos que la Biblia tiene principios culturales o patrones culturales y principios transferibles. Y tenemos que nosotros saber discernir en el contexto que es un problema cultural y que es un principio transferible para nosotros hoy. Pero el hecho de que la Biblia tenga patrones culturales no quiere decir que la Biblia no es objetiva, ni en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. Incluso los patrones que fueron culturales para Israel, algo me dicen a mí también hoy. Yo tengo que pedir a Dios qué me está diciendo Dios por medio de esto, que fue un patrón cultural para Israel. Entonces, ¿qué Dios me está diciendo? Sin desviarme del tema central de la Escritura, que es la redención de Dios por medio de Cristo en el Antiguo Testamento, por medio de los tipos, y en el Nuevo Testamento por el Cordero que vino, y después de ahí, en las epístolas de Pablo, las epístolas de Pedro, las universales, incluso el Apocalipsis, por medio de ese mensaje llamado seguir predicando. Y esto es interesante, ¿no? Rechazaban la adoración formal, los cánticos, el bautismo y la cena del Señor. Ellos no bautizan, ellos no practican la cena del Señor. Y hay cosas buenas, yo digo que no, porque si bien el formalismo, el ritualismo mata, imagínense un culto donde todo sea espontáneo y donde todo el que quiera participar, porque el Espíritu le diga, a ver, yo quiero cantar porque Dios me dijo que cantara, yo quiero decir porque Dios me dijo que yo dijera. Es un culto interminable también. La iglesia pentecostal ahora es lo que está haciendo, ¿no? Todo es espontáneo. Espontáneo, manifestación. Ajá. Y nosotros creemos que Dios es excelente, sin ser legalistas, pero creemos de que por eso ensayamos. Si tenemos un grupo musical, por eso ensayamos. Y por eso, si somos pastores, nos preparamos para predicar el sermón, porque creemos que tenemos responsabilidad de transmitir. Entonces, buscar este equilibrio es importante. Pero bueno, estamos en los cuatro, no en el equilibrio. Promovieron la moral, la verdadera preocupación por los demás y la compasión social. Tendían a ser pacifistas. Entonces, este movimiento sería interesante que usted investigara. Aquí en Houston, yo no sé si hay. Víctor, no sé si hay iglesia hispana cuáquera.
hispanos. Por eso pregunto, porque Houston es una ciudad donde todo confluye, pero a lo mejor iglesia americana hay. Y De hecho, yo no había escuchado este movimiento antiguo. muy bien, seguimos para que haga una pregunta hasta aquí. Segundo, el movimiento wesleyano o metodista. Bueno, ya le mencioné a Juan Wesley y a Carlos Wesley, su hermano, y a George Whitefield. Fueron los agentes usados por Dios para traer este avivamiento primero en Inglaterra y luego en Estados Unidos. Aunque dice 784, fue 1784, faltó el 1. A la iglesia metodista en los Estados Unidos se había organizado bajo Thomas Cook, a quien Wesley había nombrado superintendente. Desde el principio, la iglesia metodista en los Estados Unidos existió separadamente, es decir, como existía la iglesia en Inglaterra. Es decir, aunque ellos la plantaron aquí, pero fue autónomo. Fue autónomo. Hay una cerca de aquí, hay un Galveston. Quakers. Se llama Live Oak Friendship Meetings. Ya voy a visitarlo. No, la de Galveston es Galveston Friends Church. Hay una aquí cerca. Sí. Hay una en Washington, en The Heights. Sí, en CBS. Entonces, los metodistas, uno de los conflictos que tuvieron con la iglesia anglicana fue su teología arminiana. No sé si recuerdan que la semana pasada yo les mencionaba que en Holanda Jacobo Arminio trató de reformular el calvinismo, es decir, los 5 puntos de Calvino, y Juan Wesley, un seguidor de las ideas de Arminio. Esta fue una de las razones, además de la frialdad de la iglesia anglicana. Esta fue una de las razones también por la que él se separó, ¿no? Y funda este movimiento. Primero sin intención de fundar este movimiento, pero luego funda este movimiento. De manera que los escritos de Wesley reflejan su teología arminiana. Si mira el escrito de la clase pasada, iba a ver lo que creía Arminio. Por ejemplo, él creía que la salvación puede perderse. Él creía que el hombre tiene la iniciativa en la salvación. Sí, cada uno de los puntos del calvinismo él lo fue. Y tal vez el punto más acertado de Jacobo Arminio fue el que él mencionaba, que Calvino llama expiación limitada y que Arminio llama expiación ilimitada. Calvino decía que Cristo murió por los elegidos, pero Arminio decía Cristo murió por todos, pero solo los elegidos profesan la fe. Entonces, la mayoría de los que me dicen a mí, de los calvinistas que yo conozco, los que me dicen yo tengo una teología reformada, aceptan ese punto de Arminio. Es decir, Cristo murió por todos, pero solo los elegidos profesan la fe. Es decir, no conozco casi, a no ser un presbiteriano que defienda esa postura. ¿Tú la defiendes? Mira, Víctor la defiende. Ahí estamos, yo en contraposición. Yo creo que Cristo murió por todos, pero solamente los elegidos ejercen la fe. Pero no voy a entrar en ese punto porque eso, su pastor no cree como yo, así que yo estoy enseñando historia. Ahí, por eso es calvinismo de 5 puntos y calvinismo de 4 puntos. Eso es una cuestión de semántica. Ajá. Definir bien lo que es salvación. Sí, pero no estamos definiendo salvación, sino el punto de la expiación limitada. La expiación limitada lo que dice es que solamente, Calvino lo que dice en la expiación limitada es que Cristo murió solo por los elegidos. Yo creo que eso no está mal, pero lo que presenta Arminio, para mí, tiene mejor significado. Cristo murió por todos, pero solo los elegidos. Entonces, ahí yo realmente no veo mucha contradicción, pero sí lo que veo es que Arminio explica
explica de manera más convincente lo que la mayoría del Nuevo Testamento enseña en cuanto a lo que Cristo hizo cuando vino a hacer. Es decir, y hay un libro que para mí es importante, que no es ni calvinista ni arminiano, que se llama A todo aquel que cree, que fue un congreso que hubo aquí en Estados Unidos llamado Congreso Juan 16. Y ese libro, sobre todo ese punto de la expiación limitada, lo explica magistralmente, ¿no? Claro. Y se llama Juan 3:16 porque dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. O sea, mucha gente dice: no, pero es que la palabra mundo tiene mucho significado, pero es que Juan 3:16 no solamente menciona mundo. Al lado del mundo, acuérdense siempre que el predicado modifica el sujeto, y en el predicado hay verbo, hay adverbio, etcétera, gramaticalmente. Pero ahí menciona la expresión para que todo aquel que en él cree. Entonces, es un tema. Dijo que no iba a hablar, pero sí habla, pero no da oportunidad para Muy bien, entonces seguimos. Sobre el nombre bautista. Sí. Bueno, de historia, No, eso es historia. Calvino es historia. Yo le recomendé una institución. Para mí uno de los libros más grandes y más importantes que he leído. De hecho, yo tenía los 2 tomos, y recuerdo que en una ocasión unos pastores americanos de Dallas fueron a mi iglesia y me dijeron: ¿tú lo leíste? Dije: no, yo leí el tomo 2 el tomo 1, pero el tomo 2 no lo he leído completo. Y ellos me mandaron un resumen que hay de los 2 tomos, que por supuesto es más fácil de leer. Y entonces hay un resumen, es decir, los 2 tomos, que son así cada uno, están en un solo tomo. Y es mejor porque es una síntesis, pero lo básico, ¿no? Ya de institución a la religión cristiana. Y tengo un comentario del Nuevo Testamento de Martín Lutero. Excelente. Martín Lutero no... Es decir, Calvino fue, yo le dije la semana pasada, Calvino es el teólogo de la Reforma. ¿Okay? Pero Lutero fue también un gran escritor. Escribió Comentario de la Epístola a los Romanos, que fue el libro por el cual él redescubre la doctrina. Y digo redescubre porque él no descubrió el agua fría. Él la redescubrió. La doctrina de la justificación por la fe. Y el libro, juntamente con Habacuc, influyeron en su conversión. Y Lutero escribió varios comentarios, y tengo también los comentarios de Primera, Segunda Timoteo y Tito, las epístolas pastorales, fantástico. También mucho, pero la obra maestra fue esta, Institución a la religión cristiana, que es un libro que todavía, a pesar de que tiene varios siglos, está vigente, y el que quiera profundizar, ¿no? Un estudio más, tiene que ir ahí. Un libro más actual de teología y que recomendamos, no sé si Víctor recomienda, es el de Wayne Grudem. No sé si Víctor recomienda ese, de Grudem. Grudem, sí, ese es el que yo vi. Grudem tiene 3 libros del mismo libro. Tiene uno pequeño que más bien es para personas nuevas. Tiene el de doctrina, que es el que es blanco y negro. Y tiene uno más extenso a mí me gusta recomendar el de doctrina, porque tiene lo mismo que el teología sistemática, que es más gordo, pero como lo dije, la institución a la religión, que recomiendo el que en un tomo están los 2, porque yo sé, como pastor también, ¿no? Y como lector, que cuando le dan un libro así a una gente, no lo va a leer. Casi nadie lo lee actualmente. La gente cada día lee menos. Mientras más pequeño es el libro, más probabilidad tiene de leerlo. Ahora, el pastor tiene que leerlo o consultar también, ¿no? Temas de doctrina y teología que quiera saber. Muy bien, entonces vamos a tomar un break de 5 minutos. A las 8, hasta las 8:06. Aprender o a desaprender, o a atormentarnos con tanta cosa. Agrandar dudas. Mira, cuando yo entré al seminario, usualmente cuando uno entra al seminario,
metamorfosis. Y va así. Y cuando sale, a veces nada de lo que entró creyendo está en uno cuando uno sale del seminario. Pero ahí lo queda todo. De ahí viene entonces tu regalo con Dios y también ¿cómo decir? Tu descubrimiento también de la teología y de la práctica. Yo creo que la teología es importante, pero la teología siempre tiene que estar unida a la práctica. Divorciar la teología de la práctica no es importante. Para mí eso no está relevante. Un teólogo que yo pensé que era muerto, hace poco cometí el disparate, así que murió, no está vivo todavía el hombre, no está vivo, pero está vivo. John Mackay, él dice que la teología que bendice a la iglesia es la teología del camino y no la del botón. Y él explicaba, el teólogo que está en su oficina leyendo y escribiendo no es tan relevante como el teólogo que está en el camino con la gente, poniendo en práctica eso que sabe, eso que ha recibido. Entonces, ni lo más inteligente de nosotros, que no he visto, soy yo, los que están aquí, ni el más inteligente de nosotros puede grabar todo todas las enseñanzas, ni todo lo que nos enseña, ni en el curso de hermenéutica, ni en el curso de Nuevo Testamento, ni en la teología. Pero nosotros aspiramos de que lo elemental se nos quede, pero que por sobre todas las cosas, lo que pretendemos es despertar el interés y el hambre por seguir aprendiendo, pero aprendiendo para usar eso que estoy aprendiendo y para que de alguna manera en mi ministerio, en el camino, lo que yo conocí, lo que yo aprendí, lo que yo recibí, pueda serme útil, ¿no? De alguna manera, ya sea pastor, laico, maestro escuela dominical, o un hermano que fue un llamado que todavía está muriéndolo para servir. Entonces, y por ejemplo, otra cosa, en el seminario yo decía, porque el hermano decía, no, porque la salvación se pierde. Y yo estaba una hora discutiendo con él, tratando de convencerlo de lo contrario, y a veces estamos peleados, de palabras, ¿no? De puño nunca. Porque no lo votaban. Pero después yo le hacía maldad. Yo le hacía maldad de pecado. Y ya le molestaba. No, es que se va bien del seminario, la discusión. Ya no, ya. Le doy la espalda y pobrecito, lo mando a leer. Y a veces yo me voy a leer yo entonces, ¿no? Sí. Cuando me ponen en duda a mí. Porque somos así. Ahora, historia, sobre el surgimiento de... Perdón, no está mi agua. Ya. Sobre el surgimiento de los bautistas, otra de las denominaciones, y aquí me voy a detener un poquito más porque desde la primera clase me lo pidieron. Yo le dije a Miriam, quería estar. Ya llegaremos ahí. Pero... Arriba de tu computadora que se quedó nada más. ¿Qué se me ve nada más? La cabecita nada más. ¿Ya? Sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces, es interesante que la mayoría, 1% grande de la gente, pues, si los bautistas nos asocian con Juan el Bautista. Bueno, si usted quiere llevarnos hasta ahí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Incluso cuando el nombre Bautista apareció, más bien era porque nuestros antecesores no creían en el bautismo por aspersión o rociamiento y rebautizaban por inmersión. Pero no preferían llamarse bautistas, sino creyentes bautizados. Muchos historiadores afirman que tomamos el nombre de los anabaptistas o anabautistas. Ya dije que se puede decir las dos palabras. De los anabautistas del siglo XVI. Ya que tenemos en común el énfasis del bautismo por inmersión
a creyentes adultos. Pero limitar a la denominación solamente a que el estandarte o el distintivo más importante sea el bautismo por inmersión es un error. Es un error. El historiador Enrique Vedder comenta al respecto. Dice, hay una sola explicación de la aparición del nombre bautista durante este tiempo en Inglaterra. Vale la redundancia, años 1612, 11, aproximadamente por ahí, del 11 al 15, aproximadamente por ahí, empiezan estos movimientos históricamente como denominación a aparecer. Muchos creen que de ahí se van a Holanda, de Holanda vuelven a Londres, y entonces alrededor del año 1641, algunos anabaptistas ingleses comenzaron a bautizar a creyentes por inmersión y surgió el apodo de bautista para describir este grupo. Ya le mencionamos los cuáqueros, ya mencionamos los metodistas que aparecen después de los bautistas. Pero antes de los anabautistas y los cuáqueros estaban los puritanos ingleses, que habían salido del anglicanismo. Ahora, hasta ahí, los anabautistas no creían en el bautismo infantil, ni creían en el bautismo por aspersión, tampoco lo bautismo. ¿Ok? Y esto es interesante. Me detengo un minuto ahí, no está en el escrito. Es interesante. Muchos me han preguntado, ¿cuál es la edad para bautizar? Mi respuesta es, y no creo que tengo una verdad absoluta en cuanto a esto, pero mi respuesta es la edad donde la persona es consciente de que se ha arrepentido de sus pecados, que ha nacido de nuevo y ha puesto su fe en Cristo. Y era lo que decían nuestros antecesores. Pues un recién nacido, o un niño de 2 años, o de 3, o de 4, no sé hasta qué punto, ¿no? Hay un niño de 4 o 5 años, hay conciencia de pecado, salvación, arrepentimiento y fe. No sé, ese proceso. Ahora, lo interesante es que no hay unanimidad en el porqué de nuestro nombre. Es decir, no hay unanimidad en los historiadores en el porqué de nuestro nombre. En lo que sí concuerdan los autores citados, justo Anderson, Enrique Vedder y otros, es que el distintivo de nuestra denominación no solo es el bautismo por inmersión de personas que públicamente han profesado su fe y el carácter nuevo testamentario de la iglesia. Es decir, carácter nuevo testamentario de la iglesia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, pero que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo Testamento. Si usted mira la mayoría de las sectas, donde trazan sus raíces y donde no solamente la trazan, donde construyen el árbol, ¿en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? A ver, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque muchas de ellas no aceptan a Cristo como el Salvador. Muchas de ellas son antitrinitarias. Y si vienen al Nuevo Testamento, vienen al Nuevo Testamento trayendo la estela del Antiguo Testamento. Entonces, el profesor del Nuevo Testamento en el seminario nos decía el Antiguo Testamento es una revelación que es divina, pero cuando viene el nuevo mata viejo. Nuevo mata viejo. Y esto es interesante. Ahora, ¿cuál es el origen entonces de la denominación bautista? El doctor Anderson, que es el que más cito aquí, plantea 3 teorías, pero J.M. Carroll, autor del libro El rastro de la sangre, dice que los bautistas existimos desde los días del Nuevo Testamento, ya que somos herederos de las doctrinas de los apóstoles
y que trazamos nuestra línea doctrinal al siglo I, aunque no creemos en la sucesión apostólica, pero siempre en toda la historia del cristianismo hemos estado presentes como grupo, aunque oficialmente como denominación en el siglo XVII. Resumo. Justo Anderson habla de estas tres teorías del surgimiento de los bautistas, pero el doctor Carroll hace esta observación. Como denominación surgimos en el siglo XVII, pero como grupo que creyó en lo que creemos nosotros hoy, desde los días del Nuevo Testamento siempre hubo grupos que creyeron en lo que nosotros creemos hoy. Ahora, yo no soy llamado bautista, y lo vamos a llamar bautista, pero ahí trazamos nuestras orígenes. Es decir, históricamente siglo XVII, doctrinalmente siglo I. Es interesante. Ahora, justo Anderson habla de tres teorías. No le voy a leer todo esto, pero miren, no sé si puedo compartir. ¿Estoy en Zoom? Sí, sí. Sí, puedes, vos podés. Comparte Pero estoy en Zoom. Comparte en Zoom tu. Ok. Dale derecho. Ya vi. Dale derecho de Ya vi. Ya vi. Ya vi. Derecho al espacio. Por ejemplo, justo Anderson, y por eso traté de copiarle esto, porque eso solamente está en el libro de él. Y bueno, otros como yo que han copiado y plagiado de Justo Anderson, ¿no? Yo no estoy plagiando porque yo estoy citando que es Justo Anderson. Plagio sería si dijera, miren lo que dice. No, esto es Justo Anderson. Ok, él habla de la teoría anti, y yo sé que el nombre le puede sonar raro, la teoría anti-paido bautista. ¿Qué quiere decir esta teoría? Dicen que está en contra totalmente del bautismo infantil. Luchó en contra del bautismo infantil. Y que nuestros antecesores, en cuanto a esta teoría, fueron los anabautistas alemanes y suizos y holandeses, los valdenses, los petrobrusianos y otros grupos. Todos estos grupos, los valdenses, fundados por Pedro Baldo, los petrobrusianos y otros grupos, así como los anabautistas, se oponían. Fíjense que no solamente fueron los anabautistas, se oponían al bautismo infantil. Pero otro dato interesante, cuando se habla de bautismo infantil, se habla del bautismo del recién nacido, del bebé que llevaban al sacerdote para que lo bautizaban. Pero no solamente esto, sino que ellos se oponían al bautismo por aspersión. Y hay un dato interesante, que yo no lo mencioné en toda esta clase, como tantas cosas que no mencionaba. Y el dato es que la iglesia en los primeros siglos, cuando se decreta el cristianismo como religión oficial, siglo IV, siglo V, siglo VI, se cree que después del siglo VIII, en algún momento, incluso la iglesia católica después del siglo VIII, en algún momento, es que mete la práctica del bautismo por aspersión, primeramente llamado bautismo clínico. ¿Por qué? Como ustedes recuerdan que la Iglesia Católica elaboró un sistema de sacramentos y el bautismo era uno de ellos. De una persona, si se muere sin bautizar, no iba al cielo. Entonces, el sacerdote iba al enfermo y bueno, ustedes saben que está el sacramento de la extrema unción. Pero si un enfermo era impío, pagano, no estaba bautizado, pero estaba en el lecho de cama, ¿cómo bautizarlo? Para después darle extrema unción. Entonces había que bautizarlo ahí en el lecho. Y así inventan, primero se conoció como bautismo clínico. Por esta práctica que surgió para enfermos, tal vez en cama o en fases terminales, pronto se convirtió en la práctica oficial de la iglesia, el bautismo por aspersión. De hecho, la iglesia presbiteriana practica, y los episcopales, y algunos metodistas practican el bautismo por aspersión. Esos hermanitos presbiterianos de nosotros, que defienden tanto a Calvino, ellos practican el bautismo por aspersión y algunos ni bautizan. No sé cómo interpretan Mateo 28, porque la Gran Comisión solamente habla de ir a predicar, también de bautizar. Pero bueno, eso también es doctrina. Ahora, según esta teoría,
En el siglo I, en la época apostólica, los apóstoles bautizaban. Ellos decían que por la unción. De ahí los novicianos en el siglo III, los donatistas en el siglo IV, los paulicianos, siglo V, siglo XII los pretrobrucianos, siglo XII los valdenses, siglo XVI los anabautistas y siglo XVII los bautistas. Entonces, esta es la teoría anti-paido. Paido es infantil, en contra del bautismo infantil, pero también en contra del bautismo por aspersión. Los luteranos persiguieron a los anabautistas, que ya te mencioné, Félix Manz y Baltasar Mayer. La segunda teoría es la teoría de la sucesión apostólica. Esta teoría es un intento de trazar el comienzo de la denominación desde el primer siglo hasta los tiempos actuales, ¿no? Es una teoría. Y los historiadores sucesionistas fijan varias fechas como el comienzo de la denominación. Juan el Bautista, el ministerio de Cristo, el día del Pentecostés, aunque todos concuerdan en la necesidad y la posibilidad de trazar la historia bautista hasta la iglesia del siglo I. Y hay varios ahí defensores de esa teoría. Y entonces presentan este gráfico, similar al antipaido bautista, pero conocido como teoría de sucesión apostólica. Pero sucesión apostólica no como los católicos, porque los católicos creen en la sucesión apostólica. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa y que de ahí en adelante todos los papas son sucesores de Pedro. No, entonces, este papa es argentino, pero como se hizo papa, es sucesor espiritualmente de Pedro. Entonces ya no es Bergoglio, ahora es Benedicto. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Francisco. Benedicto era el otro. Entonces, ahí viene la misma cosa. Ahora, la teoría moderna es la teoría del surgimiento en Holanda, o lo que se conoce como restitución separatista. Esta teoría dice que mira a Juan Smith como el iniciador de la iglesia bautista moderna. En el 1602, en un suburbio de Londres, se organizó una iglesia de carácter congregacional a la que Smith se afilió en el 1605-1606. Debido a la persecución, la congregación emigró a Holanda. Esta iglesia fue dirigida en Holanda por Tomás Helwys y Juan Smith. Contaba con 80 miembros más o menos. Y tenían la influencia de los menonitas. Smith se bautizó a sí mismo y luego a Helwys y seguidamente a 39 personas. Aunque más tarde Smith se unió a los menonitas y Helwys regresó a Inglaterra y en 1612 funda en un lugar llamado, así mismo, en la periferia de Londres, la primera iglesia bautista general, en base a la teología arminiana. Es decir, vemos aquí un grupo que surge en Inglaterra, emigra a Holanda por la persecución y luego, cuando se consolida, vuelve a Inglaterra y se establece y comienza a expandirse. Esta teoría se llama teoría de restitución separatista. Y en lo personal, yo creo que como denominación ahí es que tenemos que fijar. Todo lo demás es decir que, bueno, yo creo que somos herederos de la doctrina del Nuevo Testamento, como un montón de denominaciones, y es posible que hayamos existido en diferentes grupos, pero como denominación, el comienzo histórico fue ahí, siglo XVII. Primero en Londres, causa la persecución que ya vimos, emigran a Holanda. En Holanda, Smith y Helwys levantan esta congregación. Smith decide seguir en Holanda con los menonitas. Helwys. Y Smith regresa a Inglaterra y funda esta primera iglesia. Ahora, los bautistas, desde el comienzo tuvieron identificado un grupo con la teología arminiana y un grupo con la teología calvinista.
Los que se identificaron con la teología arminiana se conocieron como bautistas generales, y los que se identificaron con la teología calvinista se conocieron como bautistas particulares. Los bautistas eclesiásticas históricamente no son protestantes porque no representan una ruptura con Roma y una ruptura con una de las iglesias protestantes. Todas las iglesias protestantes surgieron de la iglesia católica romana directa o indirectamente. Sin embargo, las iglesias bautistas surgieron de un movimiento espontáneo basado en el estudio y aplicación de la palabra de Dios. Segundo, tampoco somos reformados, es decir, no sostenemos toda la doctrina de las iglesias reformadas, aunque sí hay un grupo dentro de los bautistas que se llama reformado. Hay, y no copié, tengo un escrito sobre esto, pero no lo copié completo porque es mucho, pero hay más de 40 cuerpos bautistas. Es decir, bautistas independientes, bautistas del séptimo día, bautistas libres. Aquí en Estados Unidos, aparte de las convenciones más grandes que son la del sur y la del norte, cada estado tiene su propio cuerpo de bautistas, pero también está la PNBC, que es la Convención Progresiva Negra Bautista, y está la Convención Bautista Negra sola. Es decir, hay un montón de cuerpos bautistas aquí y alrededor del mundo. Ahora, quiero leer este pedacito, ¿no? Que dice: los bautistas no fueron reformadores, no fueron protestantes en sus ideas y en su procedimiento, porque fueron positivos. Pero quiero leer este pedacito que más bien habla de distintivo de lo que somos. Primero, la libertad de conciencia no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista. ¿Por qué? Porque en la Reforma y posteriormente se persiguieron a los que no solo salieron del catolicismo, sino a los que no pertenecían a sus grupos nacionales. Entonces, esa fue la razón de venir a... Exactamente, vinieron aquí en el Mayweather, ¿cómo se llama? Mayflower, Mayweather, Mayweather poseedor. Mayflower. Se me preguntaron ahí. Segundo, la separación de la iglesia y el Estado no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista. ¿Por qué? Porque las iglesias que salieron de la Reforma estaban unidas al poder político. Hay un mártir de la iglesia alemana en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer. Hay varios libros, pero hay uno que se llama El costo del discipulado. Muy bueno, dicho sea de paso. Y Dietrich Bonhoeffer se opuso al liderazgo luterano de Inglaterra, que apoyó a Hitler en su expansión, en su plan de conquista en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? No solamente la Iglesia Católica, también un sector grande. Y Dietrich Bonhoeffer murió en un campo de concentración, ¿no? Porque se opuso radicalmente a esto. Y nada, como en Alemania está unida la iglesia, el poder político, la iglesia luterana, la iglesia nacional, le debía al gobierno también. Entonces los bautistas dijeron: separación iglesia-estado. Una iglesia libre es un estado libre. Por eso, como individuos tenemos opiniones políticas y tenemos que respetarnos todos. Pero como institución debemos abstenernos de usar el púlpito para manifestar una opinión directamente política. Es difícil a veces, hermano, pero por lo menos creemos separación iglesia-estado. El Estado no tiene derecho a intervenir en los asuntos de la iglesia. Y nosotros como creyentes tenemos, como iglesia, como institución, no debemos interferir en los asuntos de Estado. Como individuo votamos, como individuo tenemos responsabilidad civil, y como iglesia estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Pero esto es una doctrina bautista: separación iglesia-estado. Y tal vez aquí no tanto, pero en los países comunistas como el de donde yo vengo, esto era imposible porque el Estado quería meter la mano, quería dirigir y quería hacer, y uno tenía que pararse firme y decir: no, ¿qué mandamos nosotros? Y no usted no tiene parte ni suerte, como la iglesia en China, etc. Tercero, el bautismo del creyente no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista.
El bautismo por inmersión en agua, simbolizando la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente con Cristo, no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista. La asamblea local, visible y autónoma con Cristo como su única cabeza y la Biblia como su única regla de fe y práctica, no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista. A Víctor le gusta más la doctrina presbiteriana, pero esta es la doctrina bautista, ¿no? La evangelización del mundo, misiones, no es una doctrina de la Reforma, es una doctrina bautista. Los reformadores no tuvieron ni visión ni espíritu evangelístico. Aún casi 200 años después de los reformadores, las iglesias de la Reforma no sintieron ninguna responsabilidad por llevar a cabo la gran comisión. Nota, por la influencia del calvinismo. Y yo creo que es una mala interpretación del calvinismo, porque el calvinismo nunca dijo que no había que hacerlo. Sin embargo, y un ejemplo curioso, el padre de las misiones modernas es William Carey, un inglés pastor bautista particular, calvinista. Sin embargo, su sociedad misionera no quiso apoyarlo porque decía, si Dios quiere salvar a los paganos, Dios lo va a hacer. Entonces los bautistas particulares, los bautistas generales, lo apoyaron. Es interesante que él no cambió su convicción. Esto es interesante, él no cambió su convicción en cuanto a su teología, pero fue a la India con su familia, William Carey. Y bueno, es interesante. Hay una película sobre William Carey, pero hay un libro que yo leí que se llama El Zapatero de Dios, porque él era zapatero remendón y pastor. Y el libro está tremendo. El libro narra cómo, creo que se llama así, El Zapatero de Dios, no estoy muy seguro, o es un capítulo. Pero bueno, William Carey, el padre de las misiones modernas. Esta gente decía, si Dios quiere salvar a los paganos, Dios lo va a hacer. Hermano, no. Pero ahí está Romano, capítulo creo que 10. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo irán? No fueron enviados. Y lo que Víctor y yo hablábamos, nadie va a ser salvo si no escucha el evangelio y se vuelve a Dios después de escucharlo. Muy bien. ¿En qué clase de mundo se habría convertido el occidente si el protestantismo se hubiera hecho su amo? Aparte de los bautistas, ¿quién impidió al protestantismo convertirse en su amo? Bueno, no estoy haciendo una apología, ¿no?, de los bautistas, simplemente estoy hablando de un aporte que yo creo que fue un poquito, de un aporte que fue en su época, pero bueno, hay que decir las cosas, ¿no? Para mí, Justo Anderson, que ya murió, es uno de los más grandes historiadores, no solamente de los bautistas, es uno de los más grandes historiadores de la iglesia. Y no confundan a Justo Anderson. No, ese es Justo González. El que dice Víctor es Justo González, que vive todavía, que es metodista y que está viejo ya. Justo Anderson ya falleció en el 2012, creo, 2013. Es americano y fue misionero en Argentina y trabajó muchos años aquí en diferentes seminarios. Fue profesor de la maestría en el seminario Carlos. Y ahí están sus libros, pueden buscarlo, ¿no? Por supuesto, escribiendo de los bautistas dice eso. Ahora, no sé qué más comentarle de aquí. Muy bien, volviendo al tema del origen de los bautistas generales, dice, como vimos en la explicación del doctor Anderson, surgen con Tomás Helwys y ya para 1644 las iglesias de teología arminiana habían aumentado a 47. Ahora, en el 1616 surge la primera iglesia bautista particular, o de los bautistas particulares, que se separan de la iglesia anglicana con énfasis calvinista. Por supuesto, el énfasis de ello era la expiación limitada dentro de toda la doctrina de Calvino. Ambos grupos redactaron sus confesiones de fe, siendo la más popular la de los bautistas particulares de 1689. El doctor Anderson señala que a finales de 1689 había en Inglaterra, Irlanda y Escocia, a saber, 4 clases de bautistas: generales, particulares, del séptimo día e independientes. Por ejemplo, Juan Bunyan, el que escribió el libro El Progreso del Peregrino, segundo libro cristiano más leído después de la Biblia, era bautista independiente. No estaba afiliado ni a los particulares ni a los generales
ni a los bautistas del séptimo día, que se llama así porque mantuvieron el sábado como el día de reunión, no por las carnes, como los adventistas que no comen ciertas carnes, ciertas cosas, no, simplemente por el tema del sábado. De ahí quiero pasar, tal vez lo más importante, no la parte histórica, sino lo que creemos, y solamente lo vamos a mencionar. Es decir, parte de lo distintivo. Primero, su cabeza y fundador es Cristo, lo mismo que el legislador. La iglesia es solo ejecutivo. ¿Estamos claros hoy? Cristo es la cabeza y fundador de la iglesia. La iglesia, el cuerpo que ejecuta lo que Cristo hizo. Segundo, su única regla de fe y práctica es la Biblia. Por eso cuando usted va a una iglesia bautista y ve que tienen 10 reglamentos, hermano, eso no sirve, porque el reglamento es otro de la Biblia. Y lo más sencillo posible. Esta iglesia que tiene reglamento de que no se puede vestir así, que no se puede peinar así, que no puede tomar así, eso es antievangelio. Eso es Antibautista. no, y antievangelio y antibautista. Como vimos en la clase de ayer. Pero hay iglesias que tienen ese reglamento. Sí, sí, claro que sí. Yo siempre los he visto como No sé, código, no escrito. A lo mejor es posible. Muchacha, en contra de todo. Es posible. Su nombre es iglesia. Iglesias. Su sistema de gobierno es congregacional. Eso no le gusta a Víctor. Es decir, que todos sus miembros son iguales. Pero no todas las iglesias bautistas tienen este sistema de gobierno. Hay una que tiene gobierno congregacional representativo y otro un gobierno de líderes. Es decir, en Cuba el gobierno que teníamos era congregacional, después lo cambiamos a gobierno representativo. Y en el gobierno representativo, la iglesia escoge sus líderes y los líderes son los que toman las decisiones. Como han hecho capítulo 15, Concilio de Jerusalén. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quiénes hablaron ahí? Los líderes. Un ministerio plural dentro de la iglesia. Lo que sí nos cuidamos como iglesia de delegar toda la autoridad en una sola persona. En un pastor o en un solo obispo. Eso es antibíblico. Porque ese es el sistema episcopal, que es el sistema de la iglesia católica. Si quiere tenerlo así como relacional, yo conozco pocas iglesias que lo tienen así. Pero en sus orígenes fue así. Funcionó, pero bueno. Pero la mayoría de las iglesias que conozco tienen un gobierno representativo, de líder, conciliar, ¿no? Se llama. Sus miembros se componen únicamente de los que han sido salvos. Sus ordenanzas son el bautismo y la Santa Cena. Aunque cabe decir que hay bautistas que añaden el lavamiento de pies. Sus funcionarios son pastores y diáconos. Su obra es lograr que los pecadores conozcan a Cristo y sean bautizados por inmersión y discipularlo. Su plan financiero, diezmo y ofrenda, porque así lo ordenó el Señor, que los que prediquen el Evangelio viven del Evangelio. Sus armas de guerra son espirituales, no carnales. Su independencia ha de consistir en la separación de la iglesia y el Estado. Estas son las marcas del Nuevo Testamento. Y Justo Anderson los pone en 6 principios, 7 principios, que son como los distintivos principales. Es decir, como si te preguntan, bueno, ¿por qué tú eres bautista? Yo creo que la respuesta, aparte de todo lo que hemos dicho correcta, sería esta. Número 1, porque Jesús es el único Señor de la iglesia y de la conciencia. Jesús es el único Señor de la iglesia y de la conciencia. Y este es el principio cristológico. El señorío de Jesucristo brota de la eterna deidad y poder de Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia, quien la redimió y la compró con su sangre. Y muy bien, no voy a comentar. Segundo principio. Comente. No, lo que iba a decir es que aunque mi trasfondo por la persona que me predicó y por mi familia es pentecostal, en la iglesia bautista fue que me bauticé y toda mi vida he servido en iglesia bautista, aunque en Cuba enseñé en muchas iglesias de diferentes denominaciones. Nazarenas, pentecostales, de la asamblea,
menos adventista y católica, y testigos de Jehová creo que en diferentes iglesias. Y a lo mejor en la teoría, por eso le decía a John McKay, que en la teoría somos una cosa y en la práctica otra. Pero si estos principios realmente las iglesias bautistas, entre comillas, lo tuvieran como su distintivo, no se parecieran muchas a lo que hoy vemos, y no en el contexto americano, sino también en el contexto latinoamericano. En lo personal, no estoy de acuerdo con las personas que me dicen a mí los cristianos, no, yo soy bautista, no denomination. Para mí eso es una mentira, porque aunque tú no te pongas un apellido, tú crees en algo, tú tienes algunos distintivos, tú tienes algunos principios que sustentan y te van a llevar con algo. Entonces, que tú no quieras ponerte el nombre, eso por un problema cultural o por un problema de prejuicio o por un problema de mal uso de la historia de esa denominación. Pero yo sanamente me siento contento con haber escogido seguir en bautizarme en la iglesia bautista, estudiar en un seminario bautista y servir toda mi vida en la iglesia bautista, aunque he colaborado con otras denominaciones y no tengo prejuicios en cuanto a eso. Creo que si nos ha faltado realmente sujetarnos a la palabra y a estos principios que se derivan de ella como denominación, no quiere decir que estamos mal. Lamentablemente, en América Latina y aquí en Estados Unidos, es difícil encontrar iglesias que sustenten estos principios que dieron origen a nuestra denominación, ¿no? Igual, pero si decimos que somos algo, tenemos que conocer. Si decimos que somos algo, bueno, usted me pregunta a mí porque soy bautista y yo le voy a contestar. Y a lo mejor no le digo, no le enumero estos principios, pero lo voy a contestar. Y le voy a decir, además de que creo en la palabra, creo en el Señor de Jesucristo, separación de iglesia y Estado, libertad absoluta de la conciencia, sacerdocio universal de cada creyente. Porque existen grupos por ahí donde un pastor o un obispo o un apóstol mal llamado manipula a la gente y es el escarnio del evangelio, porque la gente no cree en el sacerdocio universal de cada creyente, porque la gente no cree que la Biblia es la palabra de Dios, que es el principio bíblico, ¿no? Entonces, primero el principio cristológico. Jesús en el centro, Jesús es el Señor, Jesús es la cabeza de la iglesia, Jesús es el dueño de la iglesia. Eso está en el Nuevo Testamento, hermano. Pablo lo dijo a los ancianos de Mileto. Velad por vosotros y por todo el rebaño que el Señor puso en su mano y lo puso como obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual le ganó con su propia sangre. Y por ahí retiro otra vez esto. Segundo, el principio bíblico, que es la superioridad del Nuevo Testamento. ¿Superior al Antiguo es lo que quiere decir? Superioridad del Nuevo Testamento, es decir, el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. El principio bíblico es que creemos en la autoridad de la Biblia, pero que el Nuevo Testamento es superior. El Nuevo Testamento explica el Nuevo Testamento. Él decía tres cosas, lo que aquí dice, el Nuevo está en el antiguo contenido y el antiguo está en el nuevo explicado. Por tanto, nuevo mata viejo. Eso es algo. Pero no es que el Antiguo Testamento no tiene importancia, es que el Nuevo Testamento explica la razón del Antiguo Testamento. Es que la revelación de Dios culmina en el Nuevo. Pero la discusión da a notar como que es más importante, ¿no? El Nuevo. Sí, el Nuevo es más importante. ¿Es más importante? Claro, porque para nosotros es más importante, porque es el que explica el plan de redención que el Antiguo Testamento por ejemplo, va poniendo como sombra. Sin minimizar que toda la Biblia es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Lo que estamos diciendo es que efectivamente para el plan de redención de Dios que traza desde Génesis hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Toda la sombra que ven en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento lo explica, así que tú no tienes que ir al Antiguo Testamento para explicar. O sea, tú no necesitas ir al tabernáculo
para explicar la sombra que el tabernáculo avisaba que Cristo era la realidad. Entonces, ¿para qué ir al tabernáculo cuando puedo ir a Cristo? ¿Comprende? Nunca he escuchado eso también. Por eso, de hecho, siempre había escuchado lo contrario. O sea, no que el otro era superior, sino que eran exactamente igual. Sí, nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, porque cuando Pablo dice en Timoteo, toda la escritura, incluso se refiere al Antiguo Testamento y a los que han dado del Nuevo. Y por eso creemos en la inspiración plenaria, dinámica y verbal. Pero el Nuevo Testamento es superior al Antiguo, porque en el Nuevo Testamento es que culmina la revelación de Dios. Entonces, todo lo que está en el Antiguo como sombra y tipo se explica en el Nuevo Testamento a partir de Cristo. Todo, incluso todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Cristo está en todas las páginas del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, a raíz de su encarnación, su muerte, resurrección y posteriormente la continuidad de su ministerio a través de la iglesia, es donde hacemos énfasis. Porque, por ejemplo, la mayoría de las sectas ignoran el Nuevo Testamento y van al Antiguo Testamento. Entonces, la doctrina de Dios está en el Antiguo Testamento junto con la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo. Pero donde está esa doctrina explicada es en el Nuevo Testamento a raíz del ministerio de Jesús, su muerte y resurrección. Y la iglesia, después de la venida del Espíritu Santo, no predica el Antiguo Testamento, porque todo eso apuntaba al Mesías y se cumplió. O sea, la iglesia, nosotros creemos que toda la Biblia es palabra de Dios, pero cuando el principio bíblico, la superioridad del Nuevo, es porque el Nuevo Testamento es el objeto de la iglesia, donde nace la iglesia a raíz de la consumación del plan de redención de Dios. Entonces, ¿creemos en toda la Biblia? Sí, perfecto. Pero, ¿qué es lo que más predicamos nosotros? ¿Y por qué? El Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Porque ahí es que está la consumación del plan de salvación del hombre. En Hebreo 1, Dios habiendo hablado. Dios, que muchas veces, de muchas maneras, habló a nuestros antepasados en otra época por medio de los profetas, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo, a este designado heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es, y en él sostiene todas las cosas con la palabra poderosa, y después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad del Padre. Y todo el libro de Hebreo trata de eso. Y luego el verso 4 dice, y allí llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre se ha heredado, supera la excelencia de ellos. No, y todo el libro de Hebreo es conocido como la epístola de las cosas mejores. Sí. Y presenta varios contrastes. Cristo superior a la ley. Cristo superior a Moisés. El descanso de Cristo superior al descanso del pueblo de Dios. La fe superior a las obras. El sacrificio de Cristo superior al sacrificio de los animales y machos cabríos del Antiguo Testamento. El nuevo pacto superior al antiguo pacto. Por eso la epístola de las cosas mejores. Y la razón del legalismo en la iglesia moderna Es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, porque lo trazan sin la explicación del nuevo. Por ejemplo, allí el domingo, yo estoy predicando el libro de los Hechos, paramos para varias cosas. Y el domingo hablé del Concilio de Jerusalén. Si el Concilio de Jerusalén si la iglesia no hubiera tomado carta fuerte en el asunto, y el liderazgo de la iglesia, Jacobo, hermano del Señor Pedro, y Pablo y Bernabé, junto con otros, pero esos son los 4 nombres que se mencionan allí, no hubieran tomado carta en el asunto, y Pablo y Bernabé vienen de Antioquía, Jerusalén, junto con Pedro y Jacobo, y frenan a los judaizantes que estaban obligando a los cristianos gentiles, incluso a algunos judíos helenistas, a que se circuncidaran y que guardaran otros, porque no solamente la circuncisión, eran otros aspectos de la ley, como cuáles: no coma, luna nueva, días de fiesta. Entonces, por ejemplo, es común hoy el legalismo en la iglesia, y yo prediqué un mensaje que sé que gente que estaba sentada ahí es legalista. Yo fui a una reunión, por ejemplo, con algunos hermanos, y vino fuimos a comer a un restaurante, y vino el chef a cocinar. ¿Tú estás grabando eso? Es un restaurante. Para de grabar.
O sea, fueron a un restaurante caro, se ve chévere. Sí. Ok. Muy bien, hermano. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Puedes repetir? Muy bien. Yo creo que para culminar aquí, yo creo que uno de los aportes más importantes de la iglesia, de la denominación bautista, es la libertad absoluta de la conciencia. De hecho, la Carta Magna de los Derechos Humanos de la ONU tiene ese principio y es un aporte de la denominación bautista. Entonces, tal vez puede parecer que estoy haciendo una apología a la iglesia bautista, pero bueno, más bien estoy... Por eso viniste, ¿no? No, Esa es la clase de hoy. esa me la tocaba hoy, ¿no? Miriam quería estar en... Ahí hay muchas cosas más de las que yo he dicho. Ya Yo tengo tenemos que una terminar. pregunta, tipo comentario, Sí, en base a la ponencia bautista. sí. Me queda claro que es bautista, ¿verdad? Uh-huh. Porque bueno, este es el pensamiento que yo tengo. Si los bautistas se derivan de la reforma, ¿por qué están como tan en contra de la reforma? No. Es decir, no ¿O estamos, por qué se quieren distinguir tanto? no estamos en contra de la reforma. Surgimos después de la reforma. Uh-huh. Y simplemente como denominación, la denominación bautista, hay cosas que uno no puede negar. Por ejemplo, en el documento Word que le mandé, que tienen que leer, hay habla del cristianismo aquí en Estados Unidos. Primero, los primeros en llegar fueron los puritanos ingleses, que se sentaron en la zona de esas colonias del norte, los Plymouth, cerca de New York, por ahí, toda esa zona. Después vienen algunos anglicanos, episcopales, pero luego vienen los bautistas. Y el primera iglesia bautista aquí en Estados Unidos, en Rhode Island, Massachusetts. Rhode Island, Massachusetts. Rhode Fue Island. fundada por Roger Williams. Y hay una cosa interesante en el siglo XVII, tanto con los bautistas en Europa, en Londres y Holanda y otras zonas de Europa, y aquí en América. Y es que lo caracterizó su empuje misionero. Pocas denominaciones modernas, ya no hablando de luteranismo, anglicanismo, presbiterianismo, Todavía lo es. pocas denominaciones modernas fueron, pero hablando del pasado, fueron tan misioneras como la bautista. Entonces, fue una iglesia de rápido crecimiento por el evangelismo, pero también una iglesia que envió muchos misioneros. Por ejemplo, Adoniram Judson fue un misionero que fue enviado a China, creo. Sí, China. Y William Carey, que fue el primero, ¿no? de las misiones modernas, y otros tantos. Entonces, el movimiento como denominación creció mucho en Europa, pero más aquí en América, más aquí en Estados Unidos. Creció mucho. Lamentablemente, después de la guerra civil, o conocida como guerra de secesión también, hubo una división entre los bautistas del norte y los bautistas del sur, que persiste como convención hasta nuestros días, porque las iglesias del norte estaban en contra de la esclavitud y las iglesias del sur apoyaban la esclavitud. Eran más agrícolas, el norte era más industrializado, y esa división se mantuvo como convención después. Después hicieron otras convenciones en la década del 50, Convención Bautista Negra, ¿saben? La época que vimos del racismo y la segregación. Y dentro de esa Convención Bautista Negra surgió otra convención que es la PNBC, que también son morenos, pero son más progresivos, tienen otro corte. Y es muy vasta. La historia solamente de aquí, de los bautistas en Estados Unidos, es bien interesante, porque fueron influyentes en muchas áreas, además del área de las misiones, también el área de la educación.
y en el área de la libertad religiosa. Entonces, no es que los bautistas se opusieron a la reforma, pero es que realmente no salimos de la reforma. No protestamos contra Roma, pero sí fuimos perseguidos por iglesias que salieron de la reforma, como fueron perseguidos los anabautistas, los menonitas, los valdenses, los petrocrucianos y otros grupos que sin ser iglesias nacionales salieron. Y el principio de la libertad absoluta de la conciencia, la autonomía del hombre, es un principio que la ONU lo abrazó en sus sueños en la Declaración de los Derechos Humanos. Todo hombre tiene derecho a ser libre. Entonces, por eso ese nos lleva a separación de iglesia y Estado. Por eso yo decía que si las iglesias bautistas modernas, actuales, volvieran a mirar la Biblia con seriedad y vieran estos principios históricos como denominación, tal vez reformuláramos, no nuestra teología, pero sí nuestra eclesiología, a la luz del señorío de Cristo, que es para nosotros el más importante. Y eso lo vemos en todo. O sea, Jesús es el centro, Jesús es el Señor, de ahí se deriva todo. De ahí se deriva todo. A los bautistas, lamentablemente, cada nación le pone a la denominación su elemento cultural, ¿me entiendes? Cada nación le pone su granito de cultura. Y eso es inevitable, ¿no? Nosotros como iglesia hispana no le ponemos un granito de cultura. La gran mentira de mucha gente aquí es que piensa que la iglesia hispana es monocultural. La iglesia hispana es más multicultural que cualquier iglesia anglo. Porque estás tú que eres de México, está Juan, que es de Honduras. ¿De dónde es? De México. Pero lo que yo le decía a Charlie, yo fui pastor de una iglesia, los dos eran mexicanos, con una hermana de Salvador y una familia de Belice. Pero ahí, de los hermanos de México, había un grupo grande que eran de Oaxaca. Y los antepasados, es decir, los caciques, que hablaban zapoteco. Y esa gente, físicamente y como pensaban, eran totalmente diferentes a los del DF y a los güeros de Monterrey, que creen que eran gringos. Eran diferentes. Eran diferentes. No te sientes aludido, porque tú no eres Entonces, eran diferentes. Entonces, imagínense ahora una iglesia donde hay argentinos, que son, bueno, no voy a hablar de los argentinos, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, y gente de por ahí para allá. No, y no solamente eso, sino que es una mezcla de diferentes culturas hispanas dentro de una subcultura americana. O sea, el hispano de aquí, no importa dónde sea, cuando llega aquí y tiene suficiente tiempo, aquí un par de años, que comienza a asimilar la subcultura americana, ya no es el mismo, ya no es mexicano. Ya no es mexicano. Tú vas a México, eres diferente a la gente de México. Es verdad. Sí, que vas a Cuba, vas a Dominicana, a donde quieras. Ya eres diferente a él. Tiene una subcultura completamente diferente a la que llegaste. Sí, es verdad. Es uno de los lugares más difíciles de pastorear es aquí en los Estados Unidos. Sí. Y Víctor y yo conocemos pastores. Por ejemplo, yo sabía a la iglesia que venía a pastorear de Cuba y estuve 3 meses con ellos antes de venir definitivo. Y esos 3 meses que yo estuve con ellos ahí, yo pensé que lo había aprendido todo de ellos. Pero después de 1 año, casi 2, aprendiendo. ¿Sigue donde mismo? No. Estoy aquí ahora. Por eso por ejemplo, a mí mucha gente me dice, pero tú no eres cubano. Me dice, tú no eres cubano. A mí no me gusta, por ejemplo, fuimos ya a mitad, a mí no me gusta, pero yo le digo a la gente, ¿no? Así tampoco me molesta, pero le uso medio para chivarlo. Me dice uno ya, si tú eres cubano, si tú eres puertorriqueño. Y me dice, oye, chico, ¿qué vas a hacer? Le dije, no, porque yo no hablo así. Yo no sé,
Ellos son los cubanos de barrio, ¿verdad? Y le dije al hombre serio, le dije al hombre serio, pero no me ofenda diciéndome que soy puertorriqueño. No me miró así, no lo conoce. Dígame Cuba, dígame dominicano. No me miró así, como seguro, ¿qué carajo le digo a esto? Uno ahí te voy a enseñar, hubiese querido a Cuba. Él empieza diciéndome, yo conozco Cuba más que tú. Y le dije, bueno, como yo que vivido 40 años en Cuba, como viví yo. Porque yo tengo una bala en el directo. Sanaco, ¿eh? Entonces, ya de ahí, porque me dice, pero yo pensé que tú eras puertorriqueño. Le digo, no, y me dice, le digo, mira, el problema es que uno tiene que culturar. Y mi esposa, la gente le decía, tú eres cubana. Una vez nos paró inmigración, a la única vez. Y Tenía papel. en San Antonio, claro. Y tú eres cubana, tú no eres mexicana. Estábamos por San Antonio, veniendo por ahí, hay una garita por ahí de la frontera para acá. Y no, soy cubano, tengo mi ID y todo. Y la amiga así cogiendo, te parece mexicana y cosas. Entonces uno tiene que, sin dejar su identidad nacional o cultural, recordar que por encima de eso, es decir, por encima de que yo soy cubano y a lo mejor cuando voy a Cuba me suelto. Como cuando voy a dominicano. Ustedes no quieren ver cuando voy a dominicano. Tengo un video ahí y lo que hace, lo que dice y lo que hace. Entonces, pero nosotros estamos en una cultura, por ejemplo, eso que hemos hablado. Primero, a mí una iglesia que yo envié mi resumen, que me habló alguien, yo estaba en Texas, en Tennessee, ya acabé ya poquito allá. Y me dice, no, mira, nada tu resumen. Cuando yo miré, con el perdón, ¿no? Yo era pastor, repito, una congregación, pero cuando yo miré el nombre de la iglesia, ¿para qué yo mandar el resumen? No dice que en San Antonio, primera iglesia bautista americana. ¿Para qué yo mandar el resumen? Que busquen un pastor mexicano, porque hasta el nombre lo tienen, ellos están outside, fuera de lugar, que se van para México. Aunque en San Antonio y en Laredo, la mayor comunidad que abunda es la mexicana. Pero tú te vas a alcanzar a los hispanos de tu comunidad. Hay hispanos de segunda generación, hay minorías de otros lugares de Centroamérica que llegan ahí. Entonces, limita y ofende. Sí, entonces yo se lo dije, el que me lo dijo de la convención, que Víctor lo conoce, Chuy Ávila. Y yo dije, no, ¿para qué mandan resumen ahí? No, con un pastor mexicano. No, yo no voy para ahí. ¿Qué se lo hubieras elegido? Me dice, no, pero tú estás aquí, tú sos mexicano en tu congregación. Y dije, pero mi iglesia no se llama Primera Iglesia Bautista Mexicana. Se llama Iglesia